En horas de la mañana hemos conocido las declaraciones de Juan Ramón Quintana, este oscuro personaje de la política boliviana y del gobierno nacional, que, haciendo gala de una serie de acusaciones contra el Movimiento Sin Miedo, pretende darnos lecciones de ética política cuando, como el país conoce, es el responsable de haber generado las condiciones de violencia, de desprestigio para la cobarde intervención de Chaparina. Pero también es el responsable de toda la línea antiindígena que el gobierno y el movimiento al socialismo han desarrollado en este tiempo. Este personaje oscuro que no ha respondido ante el país presuntos vínculos con narcotraficantes y otros actos de matonaje político en Beni y Pando. Nuestra respuesta no es a este personajillo, es al pueblo boliviano, como coherencia entre nuestro discurso y nuestra acción política, porque no vamos a permitir que este personaje oscuro pretenda darnos lecciones de ética política, y por eso le voy a pedir a Edwin Herrera que responda acusación por acusación que esta mañana fue vertida por este sujeto. Esta mañana, este personaje oscuro, este ministro que hace gala de acusar a fuerzas de la oposición, particularmente en el caso del Movimiento Sin Miedo, ha señalado como una de sus acusaciones importantes que el Movimiento Sin Miedo, el año 2010, en ocasión de las elecciones departamentales y municipales, habría comprometido la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Ha mostrado este documento que incluso ha repartido a los medios de comunicación, donde se menciona como una de las partes importantes del programa de gobierno la construcción de esta vía, pero con esta deshonestidad que caracteriza a este personaje oscuro, no ha dicho, no ha completado la información, porque si bien se ofrece la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, en ningún momento se habla de que esta vía debería afectar el Parque Nacional Isiboro Secure, el TIMNIS, y menos partir en dos el núcleo de este territorio indígena, área protegida y parque nacional. Es más, les muestra este documento, pero no hace referencia en su parte final, porque todo está foliado ante el Tribunal Departamental Electoral, que se señala con claridad, y es lo que ofrece el Movimiento Sin Miedo. Estudio a diseño final e impacto ambiental de la carretera de la red vial fundamental Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Lo que quiere decir que antes de hacerse cualquier paso administrativo, cualquier paso contractual, debía hacerse un diseño final y deberían haberse hecho los estudios de impacto ambiental. Eso es lo que no ha hecho el gobierno. El gobierno ha contratado llave en mano a una empresa extranjera, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas e intentando avasallar el TIMNIS. Claro, la impostura de este personaje oscuro hace que las cosas las diga medias y no las diga completas. Aquí está el documento, ustedes lo tienen desde esta mañana y pueden ver claramente que nosotros incluso planteamos que sean empresas constructoras nacionales que se sometan a los controles rigurosos de la Contraloría y de las instancias del Estado. Después ha señalado que nosotros hemos sido incapaces, que le mentimos al país, puesto que habríamos denunciado un presunto sobreprecio en la carretera que iba a construir la OAS y hasta ahora no hemos podido demostrar esa afirmación. ¿Cómo vamos a demostrar, señores periodistas, si quien ha impedido, quien ha obstaculizado, quien ha perjudicado la investigación del Ministerio Público es el propio gobierno? Son 10 meses, pueblo del país, pueblo boliviano, que está en manos de los fiscales esta investigación. 10 meses que no avanza nada. 10 meses en los que la única autoridad referida a este caso concreto ha sido convocada, ha declarado, me refiero a la señora Patricia Balivian, y no hay nada. No se la ha imputado, no se ha hecho ninguna otra acción
de parte del Ministerio Público, no se ha ido al lugar donde se está construyendo la carretera destructora del Timis. Entonces no nos vengan a decir acá que nosotros estamos obstaculizando, que le estamos mintiendo al país. Es el gobierno el principal encubridor de estos actos dolosos en contra de la economía del Estado. Y recordarán ustedes, no ha sido ni siquiera OAS, en una primera instancia, quien se ha defendido cuando el Movimiento Sin Miedo denunció este sobreprecio. Ha sido el vicepresidente, el señor Álvaro García Linera, que ofició de abogado defensor. Él fue el primero. Entonces, ahí está el encubrimiento, ahí está la impostura de este gobierno. Después ha señalado este personaje oscuro que nosotros hemos señalado que había un niño muerto en la represión de Chaparina. La doble denuncia penal que ha presentado el Movimiento Sin Miedo no menciona esto. Basta de imposturas, basta de acciones canallescas. En ningún momento nosotros en nuestra denuncia penal hemos señalado que había un niño muerto. Hemos hecho referencia a las acciones represivas, hemos hecho referencia a que niños han sido separados de sus madres, que se ha maniatado a los dirigentes indígenas que estaban en la octava marcha. Así que no puede venirnos a poner sanbenitos este personaje oscuro de cosas que jamás hemos dicho. Y prueba clara está en la denuncia penal que hemos presentado al Ministerio Público también hace 10 meses. Y hace 10 meses que no marcha esa investigación y más bien quedan liberados los principales responsables. Por último, se dice que estamos mintiéndole al país cuando estamos hablando de militarización. El anunciar que se va a crear un regimiento ecológico no es que se van a poner scouts en el Timis, compañeros periodistas, se van a poner fuerzas militares alrededor del Timis y dentro del Timis. Por eso, por supuesto, porque esta lucha es nuestra, tenemos que denunciar al país que estamos ante la antesala de una posible militarización. Y claro, ¿cómo vamos a probar, como además soberbiamente pide, si todavía no está puesto el regimiento? Tendrá que instalarse el regimiento, tendrá que funcionar y las acciones que despliegue esa unidad militar van a establecer si nosotros teníamos o no la razón. Por tanto, aquí hay una impostura, lo ha dicho muy bien la diputada Marcela Rebollo. Aquí este personaje tiene que aclararle al país muchas cosas antes de intentar dar lecciones de ética política al Movimiento Sin Miedo. Nosotros somos consecuentes con lo que decimos. Nosotros hemos pedido, hemos ofertado la construcción de la carretera, pero con estudios ambientales previos, con otro tipo de estudios antes de que se construya la carretera. Y lo otro, no puede decir que nosotros hayamos señalado que hay un niño muerto o que estemos impidiendo o que seamos incapaces de demostrar el sobreprecio en la carretera. Ellos son los encubridores, ellos son los que están impidiendo que la investigación fiscal se lleve adelante. Ellos son incluso los que están presionando a los jueces y fiscales para que esto quede con el sello de la impunidad en una especie de cuento chino y aquí no pasó nada. Debe quedar claramente establecido que nadie en el país se ha opuesto a la construcción de una carretera. Pero queda también claramente establecido que tanto los pueblos indígenas como el pueblo boliviano en su conjunto demanda una construcción que no afecte el núcleo del Parque Isiborro Sécure, así como que esa construcción sea transparente y de cara al pueblo boliviano. Lo que el MAS y señor Quintana no nos perdona es haberles arruinado el negociado de $100 millones, por lo que han disuelto un contrato que tenía claramente bases en la denuncia que el Movimiento Sin Miedo hizo en su momento. Claramente el gobierno está hace 2 años en campaña y en este tiempo ha decidido transitar todos los límites posibles para lograr la reelección inconstitucional de Evo Morales. Es claramente el temor que tiene al crecimiento, al fortalecimiento y a la coherencia ideológica, discursiva y política que el Movimiento Sin Miedo ha demostrado en este tiempo. Es absolutamente dirigido porque hablan de denuncias que sucedieron hace varios años, que lo han activado en este momento, porque si no hubiera esta resistencia y esta confrontación y esta denuncia de los pueblos indígenas a la violación
de sus derechos, seguramente esas denuncias jamás habrían sido activadas. Es parte de la manipulación y de la instrumentalización de supuestas irregularidades que el gobierno utiliza ahora para descalificar a dirigentes que lo único que hacen es pedir que la Constitución se cumpla y que se respeten sus derechos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos que la Constitución les garantiza. Son el contexto en el cual se producen actos de corrupción como los de yacimientos, actos absolutamente poco claros como los de la Yindal, y que el país lo que está viviendo son acuerdos y licitaciones en escritorios o en cafés de espaldas al pueblo boliviano y de espaldas a las mínimas normas de gestión pública y de transparencia para el uso de los recursos que es propiedad de los bolivianos y de todas las bolivianas. Esto es consecuencia de la retardación de justicia de un sistema carcelario absolutamente insuficiente y anacrónico a estas alturas. Nos parece que aquellos que merecen un indulto y que no son peligrosos para la seguridad ciudadana deben ser indultados. Hay personas enfermas, hay menores de edad, hay personas a quienes no se les ha comprobado y no se los ha sentenciado, hay personas que están con enfermedades terminales. Esas personas, en un análisis individual, pueden ser y deben ser sometidos a un indulto, pero considerando no exponer nuevamente a riesgos de inseguridad ciudadana por parte del gobierno. Pero sobre todo, el gobierno tiene que encarar una política carcelaria coherente al crecimiento de la población y al crecimiento de la delincuencia y de la violación de los derechos humanos, porque por un lado no es que estando preso es que se pierden los derechos. Hay una permanente violación de los derechos humanos a los privados y privadas de libertad. Hay presos que están apenas por denuncia de tráfico de cocaína sin que se les hubiera comprobado, pero hay otros peces gordos a quienes ni siquiera se los toca para meterlos en la cárcel. Nosotros pensamos que es parte de un complejo que debe ser considerado para realizar un indulto que responda a esta retardación de justicia, a este hacinamiento y a este trato inhumano a muchos de los privados y privadas de libertad que debieran estar precisamente en libertad.